Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios, sumergiéndonos en el misterioso fenómeno de los encuentros con ovnis y sus extraños ocupantes, donde nos adentramos en las diferentes teorías que se han propuesto para tratar de explicarlo. En esta ocasión vamos a plantear una de las hipótesis más singulares y controvertidas. ¿Y si no tuviéramos que ir muy lejos para encontrar la explicación a todo este misterio? Si no se debiera a especímenes de planetas increíblemente distantes, ni a viajeros del futuro, ni de mundos paralelos u otras dimensiones, ni siquiera a otros seres localizados en nuestro propio planeta. ¿Y si el motivo fuera más simple? ¿Y si los responsables fuéramos los propios humanos? Muchos investigadores, tras estudiar incontables eventos de abducción y haber llevado a cabo las investigaciones de campo correspondientes, indican que un buen número de estos casos parecen presentar indicios de que tiene lugar intervención humana y apuntan a que ciertas organizaciones secretas estuvieran detrás y de hecho fueran las responsables del fenómeno. En este tipo de abducciones, conocidas como MILABs, un acrónimo en inglés para Military Abductions, se dan varios factores que sugieren la presencia de personal militar en el evento. La aparición de helicópteros negros sin ningún tipo de insignia o identificación sobrevolando la casa del abducido en el momento del suceso o en las jornadas previas a que éste tenga lugar. Adicionalmente, en algunos casos, los testigos se percatan de la presencia de furgonetas negras, también sin distintivos, cerca de sus casas en los días próximos a la abducción, poco antes o poco después del evento. Muchos abducidos reportan recordar no haber sido llevados al interior de una nave, sino a hospitales o instalaciones de carácter militar, la mayoría de ellas localizadas bajo tierra. Unos lugares secretos que cuentan con una alta tecnología y un fuerte cuerpo de seguridad compuesto por militares que portan extrañas insignias. Asimismo, en este tipo de casos, los testigos refieren haberse encontrado con salas en las que parecía que se estaban realizando experimentos. Un ejemplo notorio de esto último son las habitaciones en las que se guardan a insólitas criaturas sumergidas en líquido dentro de tanques. Se reportan asimismo casos de abducción en donde no solo aparecen extraños seres realizando experimentos en el abducido, sino que se remarca la presencia de personal humano, médicos y militares uniformados, trabajando conjuntamente con estas entidades. Varios testigos también manifiestan haber sido inoculados con algún tipo de sustancia, existiendo un buen número de situaciones muy similares en las que lo primero que les hacen al llegar a la instalación es inyectarles algo con una jeringa. En estos casos aparecen secuelas físicas tras el evento, con mayor frecuencia mareos y náuseas. Se expone además la dicotomía por la que estos supuestos extraterrestres parecen conocer tanto sobre nuestras sociedades como para que puedan realizar todas estas acciones con los seres humanos, pasando desapercibidos para las autoridades y el gran público, y que se comunican con los abducidos en su propia lengua, pero que asimismo manifiestan un total desconocimiento cultural en el sentido en el que muchas veces no saben lo que están haciendo y se muestran sorprendidos por aspectos que tendrían que saber acerca del ser humano y el planeta con el objeto de poder pasar inadvertidos entre nosotros. Asuntos tan generales como las ciudades y los núcleos poblacionales, la música, el arte, la comida, los animales, etc. Y que por otro lado se saltan completamente los preceptos morales de la dignidad del individuo y del derecho al libre albedrío. Resulta curioso que en la mayoría de los reportes se refiere que los doctores buscaban la localización de implantes en los abducidos o les implantaban ellos mismos algo.
El investigador Helmut Lammer indica en su trabajo de investigación que un microchip de seguimiento para implantar en humanos ya fue patentado en 1989 a nombre del Dr. Daniel Mann en los Estados Unidos. El mejor punto del cuerpo humano en el que colocarlo, según indica el propio inventor, sería detrás de la oreja. Es cuanto menos sospechoso teniendo en cuenta que esta es una de las localizaciones donde más implantes extraños se han encontrado en personas que manifiestan haber sido víctimas de abducción. Otro procedimiento al que muchas víctimas de abducción relatan haber sido sometidas es a la implantación de un elemento desconocido en el cerebro a través de una de las cavidades nasales. Y esto sería un detalle a tener en cuenta, pues desde finales de los años 50 y principios de los 60 existen patentes de pequeños artilugios para ser implantados en este órgano mediante este método, que podrían recibir y transmitir señales por ondas de radio. Pero, ¿qué estarían buscando con todo esto? Las posibilidades son muy amplias, si bien muchos investigadores apuntan al control sobre el ser humano, específicamente al control mental, aduciendo que quien controlara la mente humana controlaría el mundo. Cabría entonces que nos planteáramos qué se podría llegar a hacer en una persona con una tecnología de este tipo y cuánto habrá mejorado en 50 años. ¿Se podría controlar la voluntad de un sujeto obligándole a hacer cosas en contra de su propio juicio? ¿O que vieran imágenes que no fueran reales? ¿Implantar recuerdos falsos o borrarlos? ¿Hacer que escucharan voces en sus cabezas? En este aspecto se señala que existe evidencia sustancial de que los gobiernos de algunos países han estado estudiando los secretos para obtener el control de la mente humana durante décadas y que se han realizado numerosos experimentos sobre posibles borrados de memoria, sueros de la verdad, hipnosis, estimulación eléctrica del cerebro y un largo etcétera en innumerables proyectos como Pandora, Bluebird, MK Delta o MK Ultra. Es por esto que algunos investigadores proponen que todo el fenómeno ovni sería una escenificación llevada a cabo por alguna agencia de inteligencia para esconder los experimentos ilegales que se estarían haciendo sobre los abducidos. Pero también enlazaría con la proposición de que algunos de nuestros gobiernos hubieran acordado a algún tipo de trato en secreto con una raza alienígena, según el cual, a cambio de un bien que estos visitantes pudieran haber ofrecido, como alta tecnología, dichos seres tendrían el consentimiento por parte de la nación pertinente para abducir y llevar a cabo experimentos sobre ciertos habitantes de su suelo. Aunque los detractores de esta teoría refieren que una especie tan avanzada, ya sea que viniera del espacio profundo, otra dimensión o el futuro, no necesitaría servirse de ningún acuerdo que podrían realizar estas abducciones, igualmente con total impunidad, debido a su enorme superioridad tecnológica, y que incluso es posible que lleven haciéndolo desde la más remota antigüedad, si atendemos a algunos textos antiguos. Sin embargo, también hay investigadores que apuntan al extremo opuesto, a que este fenómeno se disfraza en ocasiones de alguna organización secreta para confundir a los abducidos y que piensen que se trata de su propio gobierno, manteniendo así sus verdaderas intenciones ocultas, e incluso se señala a la presencia de híbridos adultos extraterrestre humano en estas operaciones que aparecerían con uniformes militares, confundiendo con ello a las víctimas. Tenemos entonces tres posibilidades. La primera, que todas las abducciones las realice alguna organización que, aunque secreta, sería humana y que estuvieran experimentando con las víctimas, haciéndoles creer que se trata de extraterrestres, salvaguardando con ello quiénes son los verdaderos autores. La segunda, que extraterrestres y alguna entidad secreta gubernamental trabajaran en conjunto, según alguno de esos misteriosos acuerdos que se dice que firmaron, o que no actuaran juntos, pero sí que estas agencias humanas fueran tras los abducidos para investigar qué les hubieran hecho los visitantes, guardando así un control sobre el acuerdo.
Y la última, que realmente los perpetradores sean otro tipo de seres que traten de engañar a algunos de los abducidos, haciéndoles creer que sus captores son humanos, escondiendo así su verdadera identidad. Pero si todas las abducciones fueran realizadas por seres humanos, ¿cómo explicamos las situaciones en las que los supuestos alienígenas atraviesan paredes o aparecen y desaparecen de pronto? ¿Se trataría de recuerdos implantados o sugeriría que existen varios tipos de abductores? Lo cierto es que no podemos negar la existencia de casos con las singulares características antes descritas. ¿A qué se deben? Por supuesto, es una teoría muy rara, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!